2 de julio. No hay que olvidar eso, ¿sí? Eso es uno, no se olviden nunca en la vida, no se va a poder para tener circulación mayor o circulación menor, ¿no? Hay dos tipos de circulación. La circulación mayor, lógicamente, es aquella que nace del ventrículo izquierdo, va hacia la aorta. Esta es la aorta, ¿no es cierto? Habíamos dicho, sí, como que la aorta da la circulación a todo el cuerpo, cabeza, cuello, extremidades, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Excepto ¿dónde? Exactamente. Entonces viene de la aorta, nutre a todo el cuerpo y luego va hacia las cámaras derechas, la aurícula y ventrículo y luego volverá a este lado de acá. Entonces de este lado de acá sale la única arteria que tiene sangre desoxigenada, ¿cuál era? La pulmonar. La pulmonar. Sale de la pulmonar y aquí como sale desoxigenada, aquí dentro de esa se oxigenará en el pulmón. Como sale sangre desoxigenada, se oxigena en el pulmón y aquí tenemos la única vena que tiene sangre oxigenada. Esta es la única arteria que tiene sangre desoxigenada y esta es la única vena que tiene sangre oxigenada. Entonces, ¿esto viene acá? ¿Sí? Entonces, circulación mayor a esta de acá, circulación mayor y circulación menor a la pulmonar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hasta ahí vamos como pianista, ¿no? Vamos ahora a ver la circulación mayor. Miren, la gran circulación, la circulación se divide en, ya como les dije, en una circulación mayor, llamada gran circulación o circulación periférica, que va a dar, a nutrir a todos los tejidos, a todos los que vemos aquí, ¿sí? Y la B, que es la circulación menor o la circulación pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Pues vamos a hablar algo de las partes funcionales de la gran circulación. Si vemos más o menos en este dibujo, a mí me sabe dar chiste que en este curso es más apático. Yo, mis alumnos de la UTE ya me ven así. En ese momento se comiden a ver cómo se hace, pero aquí alguien sabe, nadie. Son más apáticos, no se dejan ni. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? No, son anti. Son el colmo. La vida no tiene que ser gente aparte, todo lo contrario. La gente aparte trae peso. Listo. Entonces, habíamos hablado que existe una circulación mayor y una circulación menor, ¿cierto? ¿Podrá darme cogiendo a alguien lo que se cayó o yo mismo? ¿Cómo no? ¿Cómo que muy? Este.
Sí, te voy a dar. Ay, tengo miedo. Bueno, nos vamos a hablar acerca, este dibujo vamos a ver, ¿no es cierto? Una arteria, después de la arteria viene la arteriola y después que vendrá el capilar, ¿cierto? El capilar desembocará en la vénula, que es ahí esta, que es de la unión de estas varias se van a formar una vénula, ¿cierto? Entonces, dirección del flujo, de arriba hacia abajo en esta circunstancia, ¿de acuerdo? La sangre oxigenada pasa, se cumple su función y luego pasa a ser desoxigenada, ¿sí? Miren, las últimas ramas del sistema arterial actúan como válvulas de control a través de las cuales mandan sangre a los capilares. De aquí vendrá de la arteriola, mandará sangre a los capilares, ¿no es cierto? Ya, las arterias, estamos acá, ¿sí? Y aquí le cortamos y le vemos todo lo que es arteria, ¿no es cierto? Que tiene el endotelio, fibras elásticas musculares y el tejido conectivo, ¿sí? Las arterias transportan sangre a gran presión, ¿a dónde será? A los grandes tejidos, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho, la arteria transporta sangre a todo lo que se llama tejidos del cuerpo. Muy bien, entonces aquí vemos una arteria con su sangre oxigenada, ¿no es cierto? Y vemos que la arteria, ¿sí?, se va y se desemboca ¿en qué? En los capilares. Entonces dentro de esto tenemos a la mitad, tenemos células y aquí tenemos la líquida. Entonces vemos que entre los capilares se disponen a manera de una red. En la mitad vemos células en donde se encuentra el líquido intersticial. Entonces cumple su función y la sangre oxigenada pasa a ser sangre desoxigenada, que luego pasará a las vénulas y luego a las venas, ¿sí? Entonces, los capilares, aquí en los capilares, miren, se intercambia líquido y elementos nutritivos entre la sangre que está dentro de los capilares y los espacios intersticiales. Las vénulas que habíamos hablado anteriormente, aquí está la vénula, ¿no es cierto? Dice, ¿reciben sangre de quién? ¿De quién reciben sangre las vénulas? ¿Ah? De los capilares. De los capilares, ¿no es cierto? Las venas que vemos acá, esta es la vena, ¿sí? Transportan sangre de los tejidos, estamos aquí, hacia el corazón. Entonces viene, ¿no es cierto?, las venas que vienen, ¿sí?, vienen acá, aquí cogerán sangre, aquí llega la sangre oxigenada, cumple su función en todo lo que es nuestro cuerpo, nutre todo y la sangre que ya se nutre se pasará a ser desoxigenada y pasará acá, ¿no es cierto? Asimismo esta vena coge, esta vena se oxigena la sangre y va por esta vena de acá, perdón, la sangre de aquí se oxigena, viene por esta vena y desemboca en qué aurícula, en la aurícula izquierda, en este caso en la aurícula derecha, ¿sí? Presión de resistencia de la circulación general. Miren, la presión en la aorta, en esta de aquí, es de 100 milímetros de mercurio. Es la presión que tiene la aorta. Miren, como la impulsión por el corazón es intermitente, la presión arterial fluctúa entre un valor sistólico de 120 y un valor diastólico de 80. ¿Qué quiere decir esto? Como el corazón nunca está solo contraído, sino fluctúa entre sístole y diástole, entonces cuando se produce una sístole se tendrá una presión, cuando el corazón hace una diástole tendrá otra presión. Eso se resume en que existe una presión sistólica y una presión diastólica. El término medio para si estamos normales sería una presión de 120-80 la sistólica
sistólica y 120 sistólica y 80 la diastólica como término medio normal. ¿Sí? Miren, entonces aquí estamos hablando presión diferencial o presión. ¿Qué es diferencial para ustedes? Suma, resta, multiplicación, división, ¿qué es? Resta. Resta. Al llamar nosotros presión diferencial, decimos que la presión diferencial es nada más que la presión sistólica menos la presión diastólica. Eso se llama presión diferencial o también se ha sabido llamar presión de pulso. ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo les digo cuál es la presión de pulso de un paciente que tiene 120, 80, ¿qué harán? Restamos 120 menos 80. 120 menos 80 es igual a 40. 40 de presión diferencial o también le puedo llamar presión de pulso, que es lo mismo, ¿sí? Esa es la presión diferencial. Factores que afectan a la presión diferencial, ¿sí? Miren, habíamos dicho que el volumen sistólico del corazón viene a ser lo que se llama gasto cardíaco. Al corazón, el izquierdo, al producir una contracción, manda sangre ¿hacia dónde? Hacia la aorta. Todo lo que manda se llama gasto cardíaco. El volumen sistólico del corazón, el volumen que manda de sangre, en cada sístole produce una salida de líquido. A eso se llama de sangre, se llama gasto cardíaco. Y también la presión diferencial se ve afectada tanto por este volumen sistólico o gasto cardíaco como la adaptabilidad o distensibilidad del árbol arterial. No es lo mismo a su edad, por ejemplo, que tienen las venas que son elásticas, ¿sí? Que a la edad de 80 años, por ejemplo, en donde las venas ya no son elásticas, sino son escleróticas. Escleróticas quiere decir que la arteria, la membrana de la arteria, la pared de la arteria, se ha esclerosado, se ha hecho gruesa y ya no tiene la capacidad de la elasticidad que ustedes tenían anteriormente. Entonces, al existir mayor o menor adaptabilidad o distensibilidad del árbol arterial, también se verá afectada la presión diferencial. Entonces, existen algunos tipos de pulsos, ¿sí? Tenemos el pulso débil, miren, vamos a hablar por qué. Si el volumen sistólico es bajo y por lo tanto la presión diferencial es disminuida, ¿no es cierto? Entonces, si es que vemos que la presión diferencial y vemos que la presión sistólica ha bajado, tenemos por ejemplo una presión sistólica de 100 o una diastólica de 80, ¿cuál será la presión diferencial? 20. Ha bajado, 20 es menor que la presión normal que sería 40. Si es que baja la presión, si es que el volumen sistólico es bajo, es decir, la presión sistólica es baja, por lo tanto la presión diferencial ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿cierto? El espasmo vascular que produce amortiguamiento de la onda pulsátil, por ejemplo, en pérdida sanguínea o escalofrío. ¿Qué es lo que pasa si es, ¿no es cierto? Esta persona que está aquí, que tiene cabecita, piecitos, manitos y piecitos, ¿cierto? Se produce una fractura en el pie y se produce sangre hacia afuera, es decir, se produce pérdida sanguínea, ¿no es cierto? No hay la sangre perdió afuera. Existirá menos sangre que retorne ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Al existir menos sangre que retorne, existirá menos sangre que salga al corazón y por tanto existirá menos presión sistólica, porque no hay mucha sangre que pase de aquí hacia acá, porque se perdió. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la presión sistólica va a estar disminuida. En un paciente que tenga hemorragia por algún accidente, por algo que perdió sangre, ¿no es cierto? Va a existir menos cantidad de sangre que regrese hacia el corazón y menos cantidad de sangre, por tanto, que vaya del corazón a la grandes arterias. ¿Sí? Por eso es que la presión diferencial está disminuida, porque existe disminución de la presión sistólica. Y aquí vamos a ver el pulso paradójico, que habíamos dicho. Mire, el paradójico es que tiene primero un pulso fuerte y luego un pulso débil, y que esto está en concordancia o en sintonía con las etapas de la respiración. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Miren, cuando ustedes inspiran, meten aire al pulmón, ¿no es cierto? Se mete aire al pulmón, se acumula sangre en los vasos sanguíneos de los pulmones
y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco y la presión diferencial. Si ustedes meten aire, existirá más cantidad de oxígeno, perdón, más cantidad de oxígeno en dónde? En el pulmón. Al existir, miren, con una expiración, al existir gran cantidad de oxígeno, tendrá más cantidad de sangre que pasar por aquí, ¿sí? Quedarse aquí para que se intercambie el oxígeno a este nivel. Entonces, como hay más cantidad de sangre que se queda aquí, existe menos sangre que pase acá, ¿no es cierto? Si está acumulando aquí la sangre, menos sangre pasará acá, por lo tanto, menos sangre pasará a la aurícula izquierda, menos al ventrículo izquierdo y menos al gasto cardíaco. Si existe menos cantidad de sangre que pase acá, existirá menos presión sistólica. Al existir disminución de la presión sistólica, bajará la presión diferencial. ¿En qué? En la inspiración. Entonces ustedes inspiran y el pulso va a estar más débil. ¿Por qué? Porque la presión diferencial, la presión sistólica bajó y la presión diferencial también bajó. Todo lo contrario que es en la expiración. En la expiración, ¿sí? Cuando ya sale sangre, ya no necesita estar tanta sangre aquí adentro porque no hay mucho intercambio de gas y existirá más cantidad de sangre que salga hacia el corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y más gasto cardíaco, más cantidad de sangre que sale. Al existir un mayor gasto cardíaco, es decir, una mayor presión sistólica, aumentará la presión diferencial. Entonces, con la inspiración baja la presión diferencial y con la expiración sube la presión diferencial. Por eso llamamos pulso paradójico, porque es un pulso fuerte y luego débil en sincronía con las etapas de la respiración. ¿Sí? Déficit de pulso. En las arritmias, dos latidos quedan tan cerca entre sí que el segundo no manda sangre, ya que el ventrículo izquierdo no tuvo tiempo de llenarse entre dos contracciones. Entonces, un corazón rítmico es un corazón que hace sístole y diástole. Sístole y diástole. Y ustedes resumen, cuando ustedes ven semiología, va a enseñarles a estudiar los latidos cardíacos, y el latido cardíaco sincrónico es tac, 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 tac. Cuando no existe esta sincronía, cuando existe una arritmia, dos latidos quedan tan cerca, ¿sí? Que no se produce, miren, el segundo no manda sangre y aquel ventrículo izquierdo, este ventrículo no tuvo tiempo de llenarse, es decir, se quedó contraído y produjo otra contracción y no se llenó. Entonces ahí llamamos nosotros déficit de pulso. Miren, las venas y sus funciones. Las venas, la función de las venas es que se contraen y se dilatan, y es la característica principal de las venas. Además, que almacenan grandes volúmenes de sangre. Y miren, mandan sangre por medio de bombeo venoso. Entre las arterias y las venas, las que tienen bombeo venoso son las arterias, que es bombeo venoso. Tienen bombas, ¿de acuerdo? Que vamos a explicar posteriormente. Y lógicamente nos van a ayudar a regular lo que es gasto cardíaco. Miren, la presión de la aurícula derecha. Tenemos aquí esta aurícula derecha. Miren, la sangre de la gran circulación va a parar a la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces decimos, sale sangre ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Ventrículo hacia la aurícula izquierda. Ah, hacia la aurícula izquierda sale sangre del ventrículo izquierdo, sale a la aurícula izquierda. A ver, del ventrículo izquierdo, ¿dónde va la sangre? A la aorta. ¿A dónde sale la sangre del ventrículo izquierdo? La aorta. Ya, a la aorta, ¿no es cierto? Sale, por lo tanto, a la gran circulación. Va acá y nutre todos los tejidos del cuerpo, excepto el pulmón. ¿Qué dice aquí? La sangre de la gran circulación, de esta de aquí, esta gran circulación. Préstame este palito. La sangre de la gran circulación, que es de esta, que va a dónde? A la aorta, nutre todos los tejidos excepto el pulmón, corazón. La sangre va a parar ¿a dónde? Perfecto, viene acá, nutre y ¿a dónde se va? A la aurícula derecha. Eso es lo que dice
aquí. Mire, la presión de la aurícula derecha tiene una presión que vamos a ver, se llama presión venosa central o PVC, la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha está regulada por algunas cosas. Mire, por la capacidad del corazón para impulsar sangre, ¿sí?, saliendo de la aurícula derecha. Capacidad de este corazón para contraerse y que esta sangre salga, ¿sí?, ¿de dónde? De la aurícula derecha, ¿a dónde? Al ventrículo derecho. Y también esta presión venosa central está regulada por la capacidad del retorno de la sangre a la aurícula derecha. Entonces, la capacidad del retorno de la sangre ¿hacia dónde? Hacia la misma aurícula derecha. Esta presión venosa central está regulada tanto por la sangre que retorna hacia la aurícula derecha como la sangre que sale al ventrículo derecho. Miren, entonces cuando ustedes estén en el internado, les van a pedir los residentes que midan la presión venosa central. ¿Qué habíamos dicho? Este es el corazón de la paciente, ¿no es cierto? Esto de acá serán los ventrículos y esto será la aurícula. Entonces está metido un catéter que viene, se le inyecta desde aquí al paciente, se pasa el catéter acá y llega el catéter acá, a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Eso es medir la presión venosa central. Más o menos para que sepan, si no miden y no saben, pero ¿de qué es? No saben para qué sirve. Miren, presión de la aurícula derecha. La presión normal en un paciente como ustedes, normal de la aurícula derecha es ¿cuánto? 0 milímetros de mercurio. Miren, esta presión normal que es de 0 aumenta de 20 a 30 milímetros de mercurio cuando, miren, volúmenes excesivos de sangre penetran en el corazón, por ejemplo, en transfusiones sanguíneas. Vamos a nuestro dibujito. Pongamos que aquí está el paciente, aquí está su brazo y le estamos transfiriendo ¿qué? Sangre, ¿no es cierto? Viene sangre, la cantidad de sangre que ya tenía, tiene más porque le estamos transfiriendo más líquido, más sangre. Más sangre. De lo que había así, ahora habrá más. ¿Sí o no? Más sangre que vaya y que llega ¿a dónde? A la aurícula derecha. Entonces, de lo que estaba de 0, ahora llega más cantidad de sangre con más presión, por lo tanto de 0 va a aumentar de a 20 o 30 milímetros de mercurio. Por eso dice que la PVC aumenta cuando existen transfusiones sanguíneas. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Y cuándo disminuirá? Miren, disminuye, si es normal de 0 a 4, disminuye a menos 4, a menos 5, será cuando sea todo lo contrario, ¿es cierto? Si el flujo sanguíneo que penetra en el corazón está disminuido, por ejemplo, hemorragia central, vamos a suponer que este pobre individuo otra vez se fracturó y perdió mucha sangre. A existir pérdida de sangre ya no existirá la cantidad que había de retorno venoso, existirá en menor cantidad, menor presión para la aurícula derecha y por tanto menor presión venosa central. Y baja de 0 a menos 4 y menos 5. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Bien. Efectos de la presión hidrostática sobre la presión venosa. Nosotros aquí llamamos presión hidrostática. Hidro es líquido, ¿no es cierto? ¿Y la sangre qué es? Es un líquido. Presión hidrostática o llamada también presión de líquido sanguíneo en los vasos. Tenemos un vaso, la presión que ejerce este líquido, esta sangre, al vaso, a eso llamamos nosotros presión hidrostática. Si no, una persona está de pie, la aurícula derecha, ¿cuánto tendrá de presión normalmente? Eso es lo normal. Y la presión va hacia abajo, hacia los pies. La vena de los pies tiene una presión de 90 milímetros de mercurio. Y aquí vamos a ver este dibujito, ¿cierto? Aquí vamos a ver, habíamos dicho que las venas tienen válvulas, ¿sí? Por eso le llamamos que es una bomba venosa. Miren, la presión venosa de los pies cuando está una persona de pie, ¿sí? ¿Es de cuánto? 90 milímetros de mercurio, y esto es gracias a las válvulas venosas que ya vamos a explicar. Las válvulas venosas dispuestas de manera que la dirección de salida de la sangre solo puede ser hacia el corazón. Entonces, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, lo que es vena y el vena. La sangre siempre va en dirección al corazón. Perfecto.
Miren, al mover las piernas, ¿qué pasa con los músculos? Se comprimen, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, los músculos se comprimen y a su vez comprimen las venas y la sangre es impulsada al corazón, esto se llama bomba venosa. Digamos que este es del vaso sanguíneo de alguien, ¿sí? Y esto de aquí son los músculos, ¿sí? Cuando yo muevo mis pies, hago ejercicio, los músculos, ¿qué van a hacer? Al contraer el músculo, también contrae el vaso, ¿no es cierto? Le exprime al vaso. Y como le exprime el vaso, la sangre sube más cantidad y regresa más cantidad hacia el corazón. Y a esto llamamos nosotros bomba venosa. Vea, pues mire lo que pasa con las venas varicosas, ¿no es cierto? Aquí vamos a leer. ¿Se han visto las varices? Las venas tienen válvulas, ¿no es cierto? La válvula normal y la válvula lesionada. Miren, esta válvula evita que la sangre fluya de regreso, ¿no es cierto? Esta es la válvula venosa. Viene la sangre aquí, se queda aquí y sigue hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una válvula, este es el vaso y estas son las hojitas de la válvula, ¿cierto? Entonces viene la sangre acá, se queda aquí y pues regresa, ya no puede pasar acá abajo, ya no hace esto de acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con una válvula en las pacientes que tienen su varices? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Entonces tenemos este vaso, tenemos una válvula que se cierra, pero que no se cierra completamente. La sangre ya no se va hacia allá, se va hacia allá, pero también pasa hacia abajo. Como aquí tenemos un vasito, esto se irá dilatando cantidad, entonces ustedes ven esas venas dilatadas que pueden ver en los pies. Entonces es porque estas válvulas no han cerrado completamente y la sangre tiene la chance de salir y quedarse reposando. Que normalmente la sangre no debe regresar, sino ir hacia arriba, hacia el corazón. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Muy bien. Miren, al existir, entonces, cuando ustedes tengan una paciente, generalmente ustedes que van a atender pacientes embarazadas normales, que es lo que ustedes deben atender, las pacientes vienen y dicen, doctora, en el embarazo se me aumentaron las varices. Y ellos les preguntan a ustedes. Ustedes tienen que dar una solución, no, ay, qué pena, vaya nomás. No, ustedes dicen así, se van a otro mes. Miren, al existir un volumen excesivo de sangre en las piernas durante largo tiempo, por ejemplo en el embarazo la cantidad de líquido aumenta, porque hay más cantidad de sangre, más cantidad de sangre que llega hacia el corazón, hasta todas partes. Se produce una distensión y por ende destrucción de las válvulas venosas. ¿Qué es lo que pasa? Al existir más sangre, y es que ya las válvulas por ende están destruidas, ¿no es cierto? No se cierran si es que normalmente pasa sangre hacia abajo y al existir más cantidad de sangre existirá más sangre que se vaya hacia abajo y las varices van a hacerse más grandes, más evidentes en las pacientes embarazadas. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Señora, se compra unas que no le van a operar las varices en el embarazo. Tendrá que esperar a que se desembarace. Como le dicen a la paciente, compramos unas vendas, ¿sí? Nos vamos a vendar las piernas en la noche y vamos a dormir con las piernas para arriba. Entonces la paciente le dice, bueno, doctora, ¿y por qué? Entonces ustedes no van a quedarse como burro frente al piano. Tienen que saber por qué. Todo lo que las pacientes les preguntan, ustedes tienen que saber, porque ellas todito les leen en los ojos. Entonces si ustedes no saben, simplemente cogen y se van desde comer. ¿Qué tienen que hacer? Vendar las piernas. Si es que yo vendo, ¿qué estoy haciéndole al vaso? Comprimiendo. Y haciendo de lo que estaba así la válvula, se puede hacer así y se puede hacer cerrarse la válvula, ¿sí o no? Y pueda que la sangre se vaya para arriba y ya no se vaya hacia abajo. Ese es el porqué. ¿Y por qué con los pies para arriba? Para que la sangre tenga mejor capacidad de retornar y no se vaya para abajo. Si subo así las piernitas, es que la sangre va a retornar más hacia mi cabeza, ¿no es cierto? Que es lo que quiero que venga al corazón. Sí, y si está para abajo, en cambio va a tener más chances de regresar sangre. Si le digo, duerma con las piernitas fajadas y para arriba, entonces por esta razón, ¿sí? Entonces ustedes tienen que diferenciarse
¿sí? Diferenciarse de la gente que no sabe y habla de memoria. A las personas que saben y dicen por qué va a hacer eso la paciente, ¿de acuerdo? Miren, las válvulas venosas que tenemos las venas, ¿sí ven? Pues estas se han visto, ¿o no? Ya las jovencitas tienen, porque bonitas, no hacen ejercicio, se dedican solo al, ¿cómo saben decir? Como digo, vena normal, ¿sí ven? Y está aquí la válvula, cerrada, ¿sí o no? Entonces la sangre viene así y se regresa, viene así y se regresa. ¿Ven? No va a haber cosa. ¿Y es la válvula? ¿Está cerrada o abierta? Abierta, y la sangre pasa, ¿no es cierto? Y se producen estas, ¿ven? Las válvulas venosas no impiden la circulación de, ¿no es cierto? Es decir, como está lesionada ya no permite que se vaya hacia arriba, sino hacia abajo. Se produce aumento del tamaño de las venas, ¿sí? Y se forman las venas varicosas. Ya saben entonces por qué se producen las varices, ¿sí? ¿Por qué será? Por la distensión de las paredes de las venas. Más que no, es por las válvulas. Si es que la válvula cierra, esta es la válvula, esta es la válvula. O sea, se queda así, la sangre se va hacia arriba y ya no me pasa hacia abajo. Pero si es que no se cierra, Va a haber un reflujo. abajo, ¿no es cierto? Las venas varices es generalmente porque se dañan las válvulas venosas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué horas son? 7:35.